Como un ladrón, por lo tanto, serás colgado. Como un traidor, serás arrastrado y descuartizado, y tu corte será dispersada por todo el reino. Y como fuiste proscrito por nuestro señor el rey, y por consentimiento general, y has vuelto a la corte, serás decapitado. Y porque en todo momento has sido desleal y un fomentador de discordia entre nuestro señor el rey y nuestra más noble dama la reina, serás desentrañado, y después de eso tus entrañas serán quemadas. Confiesa que eres un traidor y un renegado, y así ve a enfrentar tu destino, traidor, malhechor y condenado. Esta fue la sentencia dictada a Hugh Despenser el Joven en 1326 después de un juicio apresurado. Un hombre responsable de una guerra civil y la caída de un rey. Retrocedamos en el tiempo y descubramos cómo Hugh Despenser se convirtió en el británico más odiado del siglo XIV. Bienvenidos a la locura medieval. Pierre Gaveston había estado en la casa real desde alrededor del año 1300, cuando el príncipe Edward de Caernarfon tenía 15 años. Gaveston, hijo de un caballero de la casa, y el adolescente se hicieron muy cercanos. En 1307, Edward, que era heredero al trono inglés, había comenzado a llamar a Gaveston hermano, y quería que su íntimo amigo recibiera el extenso y en ese momento vacante condado de Cornwall, un regalo que estaba más allá de su posición para otorgar. El rey Eduardo I, furioso, atacó a su hijo. «Hijo de puta de baja estirpe, ¿quieres regalar tierras ahora? ¡Tú que nunca ganaste ninguna! Como vive el señor, si no fuera por miedo a desmembrar el reino, nunca deberías disfrutar de tu herencia». El rey Eduardo estaba tan consumido por la ira que arremetió contra su hijo y arrancó puñados de cabello de la cabeza del príncipe. Seguro de que su derrochador hijo iba a saquear el país, el rey llamó a sus varones y como consejo acordaron que Gaveston debería ser desterrado de Inglaterra. Es posible que el príncipe Eduardo tuviera una relación sexual con Gaveston y muchos de sus otros favoritos, aunque es imposible saberlo realmente. Eduardo y el otro hombre tuvieron hijos con sus esposas. Además, Eduardo tuvo un hijo ilegítimo de madre desconocida. También se rumorea que Eduardo tuvo un romance con su propia sobrina. Gaveston juró marcharse de Inglaterra. Le dijeron que viajara desde Dover y fuera a Gascuña en el suroeste de Francia y que nunca regresara sin el permiso del rey. Pero para junio de 1307, el rey estaba muerto y lo primero que hizo el nuevo Eduardo II fue llamar a Gaveston a casa. Decidido a incorporarlo a la familia real, se casó con su sobrina Margaret de Clare y lo elevó al rango de conde de Cornwall. No fue una buena jugada y enfureció a los poderosos barones y condes que creían que Gaveston era arrogante y tenía demasiada influencia sobre el rey. Isabela de Francia nació en París en 1296. Era hija del rey Felipe IV de Francia y Juana I de Navarra. Como solía ser el caso con la realeza, la princesa Isabela fue prometida a un príncipe extranjero a una temprana edad por beneficio político. Estaba bien educada y apodada la Bella en Francia, en todos los aspectos una princesa de cuento de hadas, con largo cabello rubio heredado de su apuesto padre Felipe el Hermoso y sus rasgos llamativos de su madre española. Dejó la corte francesa y se casó con Eduardo II en 1308 a los 12 años. Culpo a los padres, ya que su madre Joan tenía solo 11 años cuando se casó con su padre. Murió en circunstancias misteriosas en 1302 cuando Isabela tenía solo 6 años. Conocida por su carisma, inteligencia y belleza, debió haber sido particularmente embarazoso para Isabela en la coronación de Eduardo, cuando él pasó la mayoría del tiempo halagando a Gaveston. Los tapices hechos para la celebración exhibían los brazos de Gaveston, y al rey y a Gaveston se les presentaron los mejores regalos de boda y joyas de Isabela, que él usó en público. Ella escribió a su padre Felipe describiendo su angustia, diciéndole, cito, «Soy la más desdichada de las esposas», y describiendo a Eduardo como, cito, «un completo extraño en mi cama». A pesar de esto, Isabela realmente quedó embarazada y dio a luz al futuro Eduardo III en el castillo de Windsor en 1312, y durante los próximos 10 años tuvo 3 hijos más, John, Eleanor y Joan. En 1312 las tensiones entre el rey Eduardo, la reina Isabela, que estaba embarazada, y los condes aumentaron.
se vieron forzados a huir hacia el norte, en barco, con Gaveston, perseguidos por los ejércitos de los nobles. Desembarcaron en el castillo de Scarborough, donde Gaveston se quedó mientras Edward e Isabella continuaron hacia York. Gaveston se rindió después de un breve asedio a los condes de Surrey y Pembroke. En el camino de regreso a Londres, lo dejaron sin vigilancia en el castillo de Dedington, y viendo su oportunidad, el conde de Warwick se coló y tomó a Gaveston prisionero. Declarado traidor, Gaveston fue ejecutado en Blacklow Hill en Warwickshire el 19 de junio de 1312, uniéndose al Club de los 27. Edward estaba desconsolado. Pagó para que se dijera una misa por Gaveston 2 veces al año, en su cumpleaños y aniversario de muerte, hasta su propio fallecimiento. Inconsolable y humillado, Edward y sus condes ahora eran enemigos mortales. Edward. Eduardo I, apodado Longshanks, fue un acto difícil de superar. Su hijo, el príncipe Edward, era alto, fuerte y guapo como su padre, pero no tenían mucho más en común. El joven Edward prefería pasatiempos de clases bajas, como remar, construir barcos y nadar, en vez de las típicas actividades de príncipes. Con la muerte de Gaveston dejándolo en desgracia, dirigió su atención a Escocia. En 1314, la nueva campaña de Edward resultó en una de las mayores derrotas en la historia inglesa en la batalla de Bannockburn contra las fuerzas de Robert el Bruce. Con lo que quedaba de su ejército en retirada, Edward se vio obligado a huir a Dunbar después de ser rechazado del castillo de Stirling. Después de intentar redimirse, Edward solo demostró que era tan malo para luchar como para la política, y ahora parecía un cobarde por huir. Hugh. Hugh Despenser el joven era el sobrino de Edward por matrimonio. Reemplazó a otro favorito llamado Roger de Armory como el nuevo confidente de Edward y fue nombrado camarero real. Esto lo puso a cargo de administrar la casa real y su tesoro. Tal como Gaveston, fue llenado de obsequios, privilegios y autoridad, provocando nuevamente el descontento de los nobles. Su padre, Hugh Despenser el mayor, también se volvió el principal asesor del rey. Despenser el joven estaba casado con otra de las sobrinas del rey, esta vez con Eleanor de Clare, lo que lo convirtió en el señor de Glamorgan en Gales. Sin embargo, su avaricia parecía no tener límites y comenzó a expandir sistemáticamente su poder y sus tierras a través de Gales a expensas de los otros varones fronterizos. En pocos años, Despenser el joven pasó de ser un caballero humilde a uno de los magnates más ricos del reino. Para 1321, la joven Isabella de 23 años ya tenía 3 hijos y se había acostumbrado a ser la primera en los afectos del rey. Se decía que Edward amaba a Hugh profundamente con todo su ser. Isabella y los varones estaban descontentos con la creciente influencia y poder de Despenser en la corte y el sur de Gales, considerándolo peligroso. Era como si fuera un segundo rey. Esto desencadenó una guerra civil que Edward ganó. Esto le dio más poder a Despenser. Venganza. Enfurecida, Isabella encontró un aliado y un amante, Roger Mortimer. Huyeron a Francia para planear su invasión. En septiembre de 1326 lanzaron su ataque y encontraron poca resistencia. Despenser y el rey fueron capturados en el sur de Gales. Hugh el mayor, vestido con su armadura, fue ahorcado por traición en Bristol. Luego su cuerpo fue decapitado, cortado en pedazos y alimentado a los perros. La cabeza de él fue enviada a Winchester en una estaca para ser exhibida como advertencia a los que apoyaron al rey Eduardo. Anticipando su probable destino, Despenser el joven se negó a comer, esperando morir de hambre. Isabella quería llevarlo a Londres, pero temía que no sobreviviría al viaje por su lamentable estado. Fue acusado de ser sodomita, ladrón, traidor y hereje, y se le dieron sentencias de muerte separadas por cada uno de estos cargos, con la idea de que un traidor debería ser forzado a sufrir múltiples muertes. El 24 de noviembre de 1326, Despenser fue llevado a las puertas de Hereford. Lo desnudaron y le colocaron a la fuerza una corona de ortigas en la cabeza. Sus enemigos usaron cuchillos para cortar versos de las escrituras en su piel. Lo forzaron a cabalgar por la bahía entre multitudes que le lanzaban todo tipo de basura. Luego, arrastrado por su caballo, fue llevado en trineo de 4 caballos hasta la plaza del pueblo.
Después, atado a una escalera de 50 pies, se le puso una soga en el cuello y se le colgó hasta casi perder el conocimiento. Se quitó la cuerda, pero Dispenser permaneció atado a la escalera, mientras sus genitales eran cortados y arrojados al fuego de abajo mientras él miraba. Se le abrió el abdomen y sus entrañas también fueron arrojadas a las llamas. Finalmente se le extrajo el corazón, se bajó el cuerpo y se cortaron las 4 extremidades y la cabeza. La cabeza fue enviada a Londres para exhibirse, mientras que sus extremidades fueron enviadas a York, Bristol, Newcastle y Dover. Fue un final cruel y brutal. Algunas cuentas mencionan a Isabella y Mortimer disfrutando de una comida mientras observaban la ejecución. El rey fue llevado al castillo de Kenilworth y se vio obligado a abdicar al trono. Fue transmitido a su hijo, que fue coronado en febrero de 1327 como Eduardo III. Tenía solo 14 años. Eduardo II fue el primer monarca inglés en abdicar. El rey fue trasladado al castillo de Berkeley, donde se rumorea que fue asesinado por asfixia o por la inserción de un hierro caliente a través de su ano y hacia su intestino. Asqueroso. Una crónica afirma que fue, cito, asesinado con un asador caliente introducido a través del lugar secreto posterior. Al final, tras perder Gascuña y Escocia, y oprimir y debilitar el reino, difícilmente se le podría describir como el mejor rey de Inglaterra. Isabella y Mortimer gobernaron como regentes por 4 años, hasta que Eduardo III tuvo la edad para gobernar solo. Irónicamente, Mortimer comenzó a robar títulos y tierras al igual que Spencer antes que él. El joven rey Eduardo los arrestó a él y a su madre. Mortimer fue ahorcado, pero Isabella fue liberada y vivió el resto de su vida en lujo. Al morir, fue sepultada con su vestido de novia, abrazando un cofre con el corazón de su marido. Por su participación en la destitución de Eduardo II del poder, se le apodó la Loba de Francia. Casualmente, mi nombre de drag queen, hecho en la abadía de Halton en Staffordshire durante los años 70, descubrió un esqueleto. Los restos han sido reanalizados y se dice que tienen todas las características de haber sido descuartizados y decapitados, y se cree que son los de Judah Spencer el Joven. Fue votado como el peor británico del siglo XIV por la revista British Broadcasting Corporation History. Cuando consideras que el ganador del siglo XIX fue el asesino en serie Jack el Destripador y el ganador del siglo XX fue el fascista Oswald Mosley, realmente no es una buena imagen. Pobre Hugh.